това видео искам да ви запозная с приготвянето на най-обичаната храна в Аржентина – емпанадас. Това са много вкусни, тестени месечинки, бих казал, с плънка от кайма, която е много сочна и добре подправена. Едно от кулинарните богатства в световната кухня. И за да видим оригиналът, бях поканен лично от негово превъзходителство Алфредо Атанасов, посланик на Република Аржентина в България, да вляза в кухнята на резиденцията на посолството в София. И освен приготвянето на емпанади, ще научим и как се прави националната напитка на Аржентина – мате. То е подобно на нашия чай, само че се пие с метална сламка от специална кратунка. Тук в резиденцията ме очаква и лично посланника на Република Аржентина в нашата страна. Hola. Bienvenido, Iván. Buenos ¿Cómo días. estás? Muy bien, gracias. Un placer que nos visites en casa, en un momento tan especial para los argentinos como es recordar el momento en que la Argentina se independizó, formó su gobierno y de esto hace 211 años. Adelante. Gracias. Yo les diría, Iván es muy conocido en Bulgaria, es el chef más famoso de Bulgaria, pero probablemente muchos argentinos te verán y no lo saben, así que quería decirles quién es Iván. Así que bueno, te agradezco mucho que nos hayas venido a ayudar y te invito entonces ahora que pases y la veas a nuestra chef, que va a estar trabajando, haciendo empanadas, que ese también es un plato típico de los argentinos y que se saborea y se disfruta mucho en este momento tan especial que es el 25 de mayo. Hola, buenos días. Buenos días. Mucho gusto, encantado. Iván es un chef muy importante de Bulgaria y él ha venido a compartir contigo la posibilidad de hacer algunos platos para compartir con los amigos, Sí, claro. el día que recordamos nuestra fiesta nacional. Y después vamos a tomar mate. Pero si te parece, te propongo que sea mi esposa Bueno. la que prepare el mate, que es una gran tomadora de mate. Bueno. El mate también es otra bebida típica de Argentina y que normalmente es como la forma de darle la bienvenida a alguien cuando viene a casa. Muy bien. Bueno, me llamo Fiorella Móndolo, soy santiagueña, es una provincia de Argentina, Santiago del Estero, especialmente del interior, soy de una ciudad llamada Añatuya. Hoy estoy viviendo en Bulgaria por trabajo y trabajando en la residencia de la Embajada Argentina, que vamos a cocinar hoy empanadas típicas de nuestra región, santiagueñas. Una de las más ricas para mí de la Argentina, obviamente. Y vamos a empezar con la masa mientras voy contando un poco lo que es nuestra comida típica, que es las empanadas. Vamos a empezar con la masa, que lleva, en este caso, medio kilo de harina. Vamos a hacer una corona, un volcán aquí. Y vamos a agregar, en este caso, nuestra materia grasa, que es manteca. En Argentina usamos lo que es la materia grasa, grasa de vaca. En muchas regiones se usa grasa también de cerdo, pero como estamos en Bulgaria, vamos a hacer grasa manteca. Muy bien. Hacemos así. Vamos a hidratar todo y vamos a juntar con algo que en nuestra región se usa, que es la salmuera. Es importante que es agua tibia con un poquito de sal, una cucharada, que en este caso es 250 centímetros cúbicos, por lo que es medio de harina, 150 de manteca y 250 de agua. En muchas regiones no se les hace salmuera, se le echa a la harina directamente, pero
en mi provincia, en mi casa, se hacemos con salmuera. Así que vamos a ir integrando. No se ¿Aprendiste olviden. alguna palabra búlgara? Dubre. Sí. Esta fue la primera. Sí. ¿Y da? ¿Da? Todo me dicen dubre. Bueno, está bien. Pero, bueno, si no es ok, todos hablan inglés también y me entienden. ¿Y cuándo llegaste? He llegado aproximadamente hace 5 meses que estoy aquí, viviendo en la residencia de la embajada y cocinando estos platos típicos, que es en este caso la empanada. ¿Y tu profesión cuál es? Mi profesión, hobby ahora, es cocinera. Estudiante de Derecho, próximamente, en algún momento. Ojalá se me dé. Pero ahora, y me gusta mucho desde muy chiquita, cocino, mi familia no somos cocineros, pero nos gusta. Nuestras costumbres, no sé si es de almorzar todos los domingos, sino de juntarse a cocinar. Valoramos mucho el juntarnos y las reuniones a cocinar, a charlar. Cada uno hace la masa, otro hace la pasta, otro hace el asado. Algo muy típico también de Argentina que no nos falta, el asado y las empanadas en nuestras mesas. Es una comida de trabajadores. Es un plato chiquito, es como un pastel. O sea, empanada, viene a empanar, enrollar, que es carne o el relleno, es chiquito. Entonces, ¿qué hacemos los santiagueños o gente del noroeste donde hace mucho calor al mediodía? La gente sale de trabajar y por ahí salen, no hacemos horario corrido, sino a veces cortamos, entonces para el almuerzo, y pasamos a comprar una empanada. Entonces, si hay gente trabajadora o después que tiene que volver, nos arreglamos con una empanada, 2 empanadas, en todos lados las encontramos. Muy bien, este es el bollo, queda así. Esto va a la heladera un ratito. ¿Para qué? Para que la materia grasa empiece a solidificar. ¿Y qué va a pasar? Se va a poner durita, va a ser más fácil trabajarla y para ceder y tomar la forma que es realmente lo que es la empanada y toda su decoración y tradición de lo que es. Bueno, seguimos con la segunda parte de la preparación de nuestras empanadas santiagueñas, criollas. Vamos aquí a cortar carne cortada a cuchillo. ¿Por qué digo? Porque hay cortada a cuchillo, porque hay muchas regiones donde usamos carne picada, pero en este caso, las santiagueñas son carne cortada a cuchillo, una carne magra, blandita, sin ningún tipo de... la hemos limpiado, no tiene grasas, así que vamos a cortar. Tenemos la carne picada, luego sigamos con las verduras, que tengo aquí un poquito de cebolla, un poquito de pimiento rojo. Sí, cortamos la cebolla, bien chiquitito, todo chiquitito. Bueno, vamos a seguir ahora con la cocción de lo que es nuestra pasta relleno y protagonista de la empanada. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un poquito de aceite de maíz, un poquito de manteca, bastante manteca, y este es el secreto de nuestras empanadas santiagueñas, que la va a hacer jugosa, que al principio va a ser líquida, pero nosotros vamos a dejar reposar un poco después de la cocción. Va a ser mucho más fácil trabajarla, rellenar. Bueno, ya tenemos un poquito cocinado lo que es nuestro relleno. Ahora vamos con los condimentos. Tenemos aquí unas hojitas de laurel. Así ponemos pimienta,
Vamos a condimentar casi al final, ya cuando hayan soltado sus jugos, se haya sofrito la cebolla, el pimiento, la carne. Vamos a poner una pizquita de sal. Vamos aquí. Así. Nuestro pimentón, y en este caso ahumado. Vamos a hacer una buena cantidad. ¿Yo qué hice aquí? Hice una corona, un huequito aquí, donde vamos a poner el pimentón para que se frite un poquito. Solo un poquito, se cocine ahí en el medio. Y nuestro condimento estrella, que es el comino. Una puntita de lo que es el cuchillo, en este caso un cuchillo. Una pizquita, nada más. Eso es todo, es muy fuerte, pero le aporta todo lo que es el sabor típico de la empanada. Bueno, apagamos el fuego y lo dejamos enfriar. Y vamos a agregar el caldo de verdura para agregar más jugosidad. ¿Qué va a hacer esto? Que es donde yo aprieto la cuchara y se llena de jugo. Esto es truco para saber qué tanto de jugo ponemos. Apoyamos la cuchara despacito, entonces se va llenando. Entonces cuando vemos así es la cantidad justa de líquido que lleva nuestra preparación. Vamos a dejar reposar y ahora les voy a mostrar cómo queda. Y después en el horno todos estos jugos se va a derretir, porque es una materia grasa, va a derretir y va a soltar lo que es en la empanada y el paladar. Tenemos el relleno ya frío. En este caso le vamos a poner cebollita de verdeo. La picamos así. Al último, donde el relleno ya esté frío, donde el relleno ya haya tomado cuerpo, gusto, más o menos unas 2 horas en la heladera, no hay problema, 1 hora también. Le vamos a poner ahora aceitunas. Cortado picadito chiquito. Utilizamos más o menos 4 huevos para esta preparación, para esta porción. Ahora vamos a pasar al armado, al famoso armado de lo que es y el repulgo de la empanada. Ya tenemos nuestra masa ya reposada, fría, ve que es otra cosa, ya ponemos el dedo y no se hunde. Hacemos nuestros discos de empanadas. Primero hemos hecho unos bollitos del tamaño del puño, así hacemos así, hemos cortado, reservamos y con el palote vamos a ir estirando estos discos para formar la empanada. Yo la voy a hacer chiquita, pero en otras regiones las hacen más grandes, más chiquitas, otra forma, pero esta es la tradicional. Vamos al armado. Ahora lo vamos a mostrar. Pegamos así, queda así. Doblamos esta puntita para adentro, va quedando una orejita, va para adentro, va quedando esta orejita, va para adentro y así vamos haciendo que quede ahí. Ahí apretamos, queda la orejita, doblamos, queda la orejita y al último hacemos un cierre, queda nuestra empanada. La ponemos a hornear unos 15 minutos a horno fuerte. Cosa que como el relleno ya está cocinado, necesitamos que la masa se cocine y tome color. Una vez que toma color, un color doradito, se la saca horno fuerte, 10 minutos, menos 5 minutos. Dependiendo, podemos abrir, espiar, total no pasa nada. Así hacemos más fácil lo que es nuestra empanada. Bueno, vamos al horno. Ahora. И докато чакаме емпанадите, нека да видим как се пие мате. С нетърпение го очаквам. El mate uno arranca el día tomando mate, así que hay 2 tipos de mate que se usan mucho en Argentina. Uno es el de la calabaza, que es se extrae
este material y después se le da una formita, se le ponen adornos y se completa con acá la yerba. Y si no tenés mates que vienen hoy de vidrio, de metal, que son más fáciles de lavar y para el día cotidiano cuando estás en una oficina es mucho más sencillo utilizar este mate. Lo que haces es tomás la yerba. Entonces primero se completa el mate, se pone la yerba. Bueno, entonces se pone la yerba. Después lo que haces es, como la yerba tiene polvo, lo que se hace para que no quede, se mueve un poco el mate. Entonces de esta manera ves que tiene polvo, lo sacás para que no se tape la bombilla. Se le pone un poquito de agua fría para que cuando vos tires el agua caliente, que tiene una temperatura distinta a la del té, o sea, la del té, viste, que hace ebullición, el mate en realidad se saca antes, es 80 grados. A 80 grados. 80 grados, claro. Y entonces se pone la bombilla. No se tira el agua en la bombilla para no quemarte, porque las bombillas son metálicas, si le tiras el agua caliente en la bombilla no se tira, entonces se va tirando en uno de los costaditos. No se termina nunca de llenar, o sea, se tira un poquito de agua y después tomas el mate. ¿Y no es amargo? Te acostumbras. En realidad a mí no me gusta el mate dulce. Hay gente que lo toma dulce, hay gente que le pone edulcorante, hay gente que le pone cascaritas de naranja, cascaritas de limón, que le da otros gustos. Hay mate que se prepara con agua fría y se toma en el verano, o sea, tenés diversidad, con la yerba se puede explorar distintas alternativas. A mí me gusta el mate amargo. А пък на мен ми харесва сладкото мате, така че с малко захар си пинах и вече аромата на емпанади се носи. Нека да ги опитаме и видим преди да се разделим. Con la mano se come. Con la mano se come especialmente, así que cuidado. Buen provecho. Buen provecho. Много е вкусно. ¿Qué opina? Muy rico, muy... Muy rico. Емпанадите са супер. Хрупкави. Деликатният вкус на кимион не напомня на кебабче, но дава своя чар. С пипера, с яйцето, с маслините. Тази храна е перфектна. Te agradecemos por todo lo que hiciste para nuestro crecimiento culinario, digamos. Un placer poder compartir Sí. nuestras culturas. Adiós, довиждане, приятели! Muy bien, довиждане. Довиждане. Exactamente. Exactamente. Sí. Ok.